Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella hora Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que vean lo que estáis viendo, pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros estáis viendo, y no lo vieron, y oír lo que estás oyendo, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Como siempre nos enseñas a dar gracias, a alabarte. Alabarte es darte gracias. En el castellano moderno, alabar es adular a alguien. No, en las Sagradas Escrituras alabar es dar gracias al Señor. Por eso hay traducciones que traen hoy diciendo: te doy gracias, Padre, o te alabo, Padre. ¿Y por qué le está dando gracias Dios humano, Jesucristo, a Dios Padre? ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría de todo su mensaje de salvación se la va descubriendo aquí, en estos 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, a los humildes. Él tenía hermanos en su religión judía de la primera alianza, doctores de la ley en el templo, escribas que la ponían por escrito, fariseos que la cumplían a la vista de todos, rezaban, todos cumpliendo del 2º al 10º mandamiento de Moisés, pero sin tocar el primer mandamiento, el del amar la voluntad de Dios, que es que ninguno de estos se pierda. Por encima de todo, amar la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. Esa es la sabiduría a la que él se está refiriendo. Y para eso hay que ser humildes. Y como los humanos no somos capaces, nos invitó una y otra vez a negarnos a nosotros mismos. Niégate a ti mismo, es el camino más recto. Niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. La cruz que te cueste negarte a ti mismo. Tranquilo, que yo te la hago llevadera y ligera, nos promete y nos cumple. Te daré el resto por añadidura, nos promete y nos cumple. Con lo cual, al final, es el camino más recto para la verdadera felicidad. Si yo negándome a mí mismo, viviendo el mandamiento del amor, siendo útil en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi hogar, con mis parientes, con mis amigos, en todas partes, pongo todo a disposición del Señor, de su plan de salvación, de su voluntad, de sus intereses, no de los míos, sino de los tuyos, Señor. Resulta que tú me das todo por añadidura, lo prometes. Dice, te daremos el resto por añadidura. Pues entonces es el camino más recto. Estar pensando en tu voluntad, en tus intereses y no en los nuestros. La falta de fe es lo que nos lleva a dudar. No, por si acaso yo voy a tener esto y voy a tener lo otro y además voy a ir a misa todos los días y voy a confesar cada, semana, 2 semanas, lo que sea, y además no es posible, lo dice el mismo Señor. Por eso hoy nos dices esta frase, ya lo has dicho por activa y por pasiva. Siendo Dios, naciste en un establo, dejándote humillar, dejando que humillaran también a tu madre. Tuviste que huir, San José y la Virgen, porque estaban matando, por matarte a ti. Herodes quería mandó matar a todos los niños con tal de matarte a ti. Tuvieron que huir, etcétera, etcétera, y moriste como moriste. Pero claro, para resucitar y demostrarnos que solo contigo, negándonos a nosotros mismos, cogiendo nuestra cruz, lo que nos cueste trabajar por tus almas, y siguiéndote, solo así podremos tener el triunfo total de la plenitud eterna, el gozo en los cielos. Y la resurrección final, también al final, en tu segunda venida. Por eso nos dices esta frase que encierra todo ese misterio. Has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes. Claro, estabas rodeado de ellos, de hermanos tuyos en la religión judía, sabios, prudentes, conocedores, ricos. No significa, cuidado,
Cuidado con la interpretación. No significa que no se pueda ser rico o no se pueda ser sabio en conocimiento humano. No. Ayer en el Evangelio de ayer teníamos al centurión, un hombre rico que tenía esclavos y tenía siervos. Tenía de todo. Ciudadano romano, como San Pablo, que tenía ciudadanía romana, porque los pobres apóstoles ninguno tenía ciudadanía romana. Originalmente eran casi unos parias, salvo Mateo, que pues era ladrón de puño blanco porque era cobrador de impuestos, pero al final de cuentas no tenían la categoría social, militar, etcétera, que tenía Pablo como ciudadano romano, o que tenía el centurión de ayer, que era pues un ciudadano romano, obviamente, era de gran categoría militar. No significa que no se pueda trabajar para el Señor negándose a sí mismo, no. La humildad no va directamente relacionada con nuestros parámetros de la tierra. No, a menos dinero, más humilde se es. No, eso no es así. ¿A cuántos no nos encontramos tirados en la calle, soberbios, ambiciosos, envidiosos, anhelando y deseando lo de los otros, que de humilde no tienen nada? O al revés, ¿a cuántos que los conozco, quizá no sean muchos, pero también que tienen sus títulos, que tienen sus posesiones, que tal, pero que son humildes, no alardean de ello ni hacen un mal uso de ello, lo ponen al servicio tuyo, Señor. Son humildes, se vacían de sí mismos y solo utilizan lo que tú requieras para tu plan de salvación. Por eso dices, has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes. Cuando tú le explicas a Nicodemo, hay que volver a nacer, y Nicodemo piensa que había que volverse a meter en el vientre de su madre, y le dice, no, es volver a nacer en el Espíritu Santo. O sea, niégate a ti mismo y deja entrar al Espíritu Santo en tu alma, que desde allí Él rija tu corazón indómito y tu mente, súper pretenciosa a veces de tanto razonamiento. Has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños, a los que son como niños. Que tengan mucho en la tierra o no tengan mucho en la tierra, se vacían de sí mismos para ponerlo todo a tu servicio, para llenarse de tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú el que haga uso de todo ello, poco o mucho a nivel terrenal, da igual. Pero todo es tuyo, que todos nosotros seamos tuyos, porque cuando lleguemos al cielo no nos van a dejar entrar en función de lo que hayamos aprendido, conocido, obtenido aquí en la tierra. No, todo eso se queda en la papelera fuera antes de pasar a el gran portón. Se nos va a reclamar todo lo que hayamos podido hacer, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, por el arrepentimiento y salvación de un alma o de muchas. Has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, según los criterios de la tierra, claro, y las has revelado a los pequeños. Más adelante dices, y a aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, porque es sine qua non, o sea, Jesucristo, que es Dios, dijo clarísimamente, yo soy el camino. Tanto que decimos, Señor, muéstrame el camino, Señor, muéstrame el camino. Pues ya lo mostró. El camino es Cristo. Estés casado, estés soltero, estés sabio en las cosas de la tierra o analfabeto en las cosas de la tierra, tengas posesiones o no tengas posesiones, da igual, el camino es Cristo. Ayudarle en su plan de salvación. Por eso dice, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, porque solo podemos ir al Padre, a la Trinidad, solo podemos poseer el Espíritu Santo en nuestra alma a través de Cristo. Dios hecho Hijo humano. Y finaliza el Evangelio diciendo esas promesas que hace a veces Jesucristo. Os aseguro, muchos profetas y reyes, se refiere al Antiguo Testamento, muchos profetas y reyes quisieron oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Por eso decía el padre Enrique hace unos días que la única palabra 100% seguros de que es la palabra de Dios en la Santa Biblia es la de Cristo, porque Cristo es Dios. No podemos encontrar ambigüedades, como si nos pasa a veces con los profetas, como decía él. Algunas palabras son totalmente de Dios, pues otras no tanto, porque los profetas no tenían el Espíritu Santo. Hablaban con Dios, más bien al revés, Dios les hablaba, pero no tenían el Espíritu Santo, con lo cual pues escribían las cosas con distorsión a veces, en fin, como aquella distorsión que tenemos de que Dios era un gran castigador. No, si ellos no hacían, como le pasó a David y a tantos, las instrucciones
al pie de la letra que les daba Dios, pues obviamente estaban rechazando a Dios en ese momento, entonces estaban eligiendo la voluntad del príncipe de este mundo, y así les iba, y había pues eso, lo que se llama castigos, pero no porque Dios vaya y castigue, sino porque sin su ayuda les pasa lo malo que quiere, o nos sucede lo malo que quiere el príncipe de este mundo. De ahí luego venían esos arrepentimientos preciosos de, por ejemplo, el profeta David, con esos salmos tan espectaculares, que repetirlos es una gran fuente de oración y clamor al Padre. Has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Ayúdanos, Señor, pues, a vaciarnos de nosotros para llenarnos de tu Espíritu Santo y así volver a nacer en tu Espíritu. Poder ser pequeños, puros de intención como tú quieres, que tú puedas ser en nosotros, hacer en nosotros e ir a través nuestro a tantas almas que también quieren pero no pueden. Te quieren decir sí pero no pueden, no se creen capaces, para que les puedas ayudar, si tú lo deseas, a través nuestro. Amén.